3. Saludos cordiales a todos los receptores de este video. Junto a mi equipo de estudio presentaremos nuestro ensayo respecto al concepto de ciencia en la contabilidad. Desde sus inicios, la contabilidad no era más que el hecho de la necesidad de registrar y contabilizar lo que un agente poseía. Si bien es cierto, estos registros no pertenecían a algún método sofisticado, más bien eran vagos registros rudimentarios que no contemplaban el amplio conocimiento que hoy conocemos como contabilidad. Se cree que las primeras prácticas de la contabilidad fueron en las antiguas civilizaciones de Egipto y Mesopotamia, en donde se registraban los ingresos y egresos en pequeñas tablillas de barro. Posterior a la revolución industrial, la contabilidad fue tomando fuerza debido a la apremiante necesidad de los comerciantes de contabilizar lo que poseían, como también necesitaban contabilizar sus ingresos, sus egresos, sus activos, como mencioné anteriormente, sus ganancias, sus pérdidas, entre otros. Estos fueron los principales inicios de la contabilidad. Hoy en día, en la actualidad, también lo podemos ver reflejada en nuestra vida cotidiana, en donde con o sin conocimiento practicamos contabilidad de alguna u otra forma. Y muchas veces lo hacemos al responder preguntas tan básicas como ¿cuánto necesitamos para comprar el pan o cuánto dinero necesito para poder costear mis pasajes? También así como cuánto contabilizamos nuestros pares de zapatillas o bien cuántos pantalones tenemos, entre otras actividades que realizamos o cuestionantes muchas veces que nos formulamos, aplicamos contabilidad en nuestro existir en algún momento. A medida que ha evolucionado el conocimiento humano, también ha evolucionado el concepto de la contabilidad. Si bien es cierto, es necesario decir que dicho conocimiento no se obtiene de la noche a la mañana, donde según demuestra la historia, ya sea el conocimiento y la investigación van sumamente ligados de la contabilidad. Ha sido este mismo conocimiento el que ha permitido el desarrollo de las civilizaciones, el desarrollo de los pueblos, el desarrollo de nuestra sociedad y, por qué no decirlo, también el desarrollo de nuestra profesión contable. Como dice Ortiz, el conocimiento no es un evento o un episodio, no es un acto único o un saber que se alcanza de repente de una manera rauda, de una vez, sino que es un proceso complejo, dialéctico, sistémico, holístico y configuracional. Dicho lo expuesto con anterioridad respecto a los orígenes de la contabilidad, como también el conocimiento que ha potenciado el concepto de contabilidad, ya podemos encontrarnos con esta pregunta de ¿qué es contabilidad? Y la verdad es que han existido diversos enfoques de diversos autores que hablan lo que es la contabilidad. Muchos dicen que contabilidad es una ciencia, otros dicen que contabilidad es una técnica, un lenguaje, muchos dicen que es un sistema. Aquí podemos proporcionar diversos ejemplos de autores que dicen lo que es la contabilidad. El primer autor dice que la contabilidad es el arte de registrar, de clasificar, de sintetizar prácticamente una información para poder después dar una interpretación de ella. Después nos encontramos con otro autor que dice que la contabilidad es un sistema de información, donde dicha información se procesa también y después se transmite mediante un informe. Y también encontramos la contabilidad como una ciencia prácticamente social que también proporciona una información y también nos permite analizar, donde dicha información se ha concebido a través de métodos y conocimientos científicos.
Más, ¿qué es lo que nosotros podemos aportar? Que la contabilidad no la podemos reducir solamente a lo numérico. No podemos decir que la contabilidad es solamente el registro, ¿no? Porque la contabilidad ya ha contemplado un concepto mucho más amplio. La contabilidad nos permite análisis, a través de dicho análisis también permite la toma de decisiones de terceros o de agentes involucrados en alguna organización. Tal como dice mi compañera, esta contabilidad es muy importante para quienes toman decisiones sobre cómo invertir y sobre qué decisiones llegar a tomar dentro de tales organizaciones. Estas decisiones son importantes y se van a relacionar y se van a tomar en base a lo que realmente diga la contabilidad de cada entidad. Por ejemplo, poder llevarnos al pasado y ver cómo fue su situación en los años anteriores, o también poder predecir qué puede llegar a pasar en los próximos años y así poder tomar una decisión sobre el mercado en el que nosotros nos posicionamos. Para ese entonces, la contabilidad en base a sus estados financieros, que son la forma y cómo se materializa esta contabilidad, vamos a ver todos estos números y todas estas razones por las cuales nosotros vamos a poder tomar decisiones como agentes, agentes involucrados dentro de las organizaciones, o sea, stakeholders. Para seguir con el tema principal que nos conlleva a este ensayo, tenemos que decir cuál es el concepto de ciencia, qué significa el concepto de ciencia. Para eso nos tenemos que ahondar en los inicios de la humanidad, ya que la ciencia en el ser humano empieza desde mucho antes de lo que nosotros tenemos conocimiento en nuestros descendientes, como por ejemplo cuando el Homo erectus quizás tan solo estaba golpeando piedras o madera y de la nada creó el fuego. Pero la ciencia no solo se basa en esa primera instancia de la creación del fuego, sino que se basa en lo que pasó después, porque lo hicieron de nuevo, y intentaron, observaron y se mentalizaron en cómo lo tenían que hacer y qué hicieron en el momento en el que se creó y lo rehicieron para poder crearlo. Pero también la ciencia como la conocemos como tal viene desde el siglo XX cuando la escritura viene a ser su ejemplo y viene a decirnos en idiomas que nosotros conocemos el tal de cómo nosotros la vemos en la actualidad. Pero vamos al punto fuerte. ¿Qué es la ciencia? Si se le pregunta en la calle a las personas, le van a preguntar a las ciencias básicas que nos enseñan en los colegios, como son la biología, la física o la química. Pero esas ciencias no son las únicas que existen, sino que también pueden llegar a existir ciencias sociales o ciencias tecnológicas. Entonces, como tal, ¿qué es la ciencia? La ciencia es la necesidad del ser humano de conocer su entorno y qué está pasando, dar evidencia de lo que está ocurriendo en la realidad. Y para tal se ocupa un método súper conocido por todos, el método científico. Este método nos basa sobre la observación para plantear una pregunta. Esa pregunta nos va a llevar a investigar, el cual nos vamos a ahondar en el tema y nos vamos a meter de lleno. Esa investigación nos va a hacer realizar una hipótesis, la cual va a ser el centro de toda nuestra investigación y experimentación. En la experimentación nos puede pasar dos cosas.
que los resultados sean favorables o sean desfavorables. En el primero de los casos, nos va a llevar a las conclusiones. En el segundo de los casos, nos va a hacer mejorar o de pleno rechazar la hipótesis por los tan malos resultados que nosotros obtuvimos. En las conclusiones, nosotros vamos a obtener resultados y vamos a tener una respuesta concreta dentro de lo que nosotros experimentamos para poder concluir y para poder fundamentar eso que nosotros formulamos en la hipótesis. Habiendo comprendido los conceptos de contabilidad y de ciencia, es como damos paso a las ciencias contables, la cual, como problema filosófico, es la realidad y su presentación, por medio de diferentes principios para darle vida a la realidad, como la partida doble y su carácter ecuacional, donde activos es igual a pasivo y capital, o empresa en marcha, que nos da un concepto de alcance a los que aplican la contabilidad. Siguiente. ¿Dónde encontramos la investigación en la contabilidad? La contabilidad de las empresas se ve reflejado del fruto de la investigación contable, pero la real investigación, comprendiendo lo que ocurre en el entorno y observando, se pueden derivar las posibles cuestiones para llegar al conocimiento. En conclusión, la contabilidad contemporánea, respecto a su carácter pragmático, está siendo relegada con la globalización y las técnicas, dejando como contadores la única labor de investigar. Ahora nos vamos a ahondar en las preguntas que el profesor nos dejó para poder teorizar y para poder comprender de mejor manera el ensayo y poder resolver esas dudas. Como primera instancia es explicar el concepto de teoría. Este concepto como tal empieza a decirnos que tenemos que realizar conjeturas o realizar hipótesis sobre realidades o hechos que nosotros estemos viendo en la calle o en nuestra misma casa y empezar a dar hipótesis en base a esos hechos, ya que esos hechos nos van a reflejar la realidad. Según el autor Bunge, la teoría tiene que pasar dos barreras para poder llegar a ser válida. Esas dos barreras son las empíricas y las conceptuales. La barrera empírica es que el conocimiento se base en los hechos y muestre la realidad, pero en base a lo conceptual es poder ahondar más en el tema y dar en el clavo y poder explicarlo con fundamentos más que solo los hechos, sino que experimentando. Eh, la segunda pregunta me pide fundamentar la existencia de una teoría. ¿Cómo fundamento que existan estas teorías? Pues es muy fácil. Todo conocimiento tiene que ser para todos y para todas. Nadie puede quedar sin conocimiento. Y para eso hay muchas materias, hay muchos campos donde poder investigar, donde poder teorizar, donde podemos sacar una hipótesis de cualquier lado. Entonces, como tal, esa teoría tiene que existir, no tiene que quedarse en la mente de nosotros. Por ejemplo, cuando en las clases nosotros nos preguntamos, si nos quedamos con esa duda, nos quedamos sin decir lo que nosotros creemos que es real.
¿realmente lo vamos a ver como tal y lo vamos a sentir real? No sé. Entonces, la existencia de teorías son no solo la existencia dentro de las cabezas de los que tienen teorías, sino que también en que la dejen plasmadas en papel o la dejen plasmadas en algún video o en alguna nota o pero que lo digan, no se lo dejen para sí mismos. La tercera pregunta. Bueno, como en tercera instancia, nos formulan de que debemos reconocer las distintas concepciones de la contabilidad y fundamentar cada una de ellas. Como se habló anteriormente, hay diversos autores que expresan diferentes conceptos de la contabilidad. Muchos lo ven como un arte, como una ciencia, como una técnica, como un sistema y también como un lenguaje. Ahora veamos por qué la contabilidad como un arte. Es porque simplemente requiere de la agudeza de un juicio y un conocimiento desarrollado en algún estudio intenso de algo. Ciertamente, cierto juicio se va a entregar según diferentes conocimientos, dependiendo de la gente que lo realice. Es como las transacciones. Las transacciones se van a contabilizar de diferentes maneras para poder llegar a un resultado. Es por eso que la contabilidad se considera como un arte. En segunda instancia tenemos la contabilidad como una técnica. Y esto es por el mero hecho de que la contabilidad es un registro y dicho registro es una técnica. Por eso se considera que la contabilidad em, es una técnica. Como tercer punto tenemos la contabilidad como una ciencia y es porque sirve para poder analizar una realidad económica, proporcionando cierta información, en donde dicha información se obtiene debido a diferentes conocimientos y métodos científicos contables. Es por eso que se considera este aspecto de la contabilidad como una ciencia. Ya en un cuarto punto tenemos la contabilidad como un sistema. Es este el que mide las actividades económicas de algún negocio. Posteriormente a la medición procede a transformar esa información y la representa en un informe de contabilidad con carácter económico. Es por eso que la contabilidad también tiene un enfoque de un sistema. Y por último tenemos la contabilidad como un lenguaje, que es simplemente porque se considera el lenguaje de los negocios que utilizan los empresarios para poder medir los resultados económicos de un ejercicio. La cuarta pregunta es reconocer y criticar distintos conceptos de teoría contable. El primer concepto que vamos a ver es empresa en marcha, que si bien es un concepto extraño, es muy necesario ya que nos da un alcance para las empresas que van a poder utilizar esta contabilidad, ya que está hecha para empresas que plantean una larga duración. No está hecha para una empresa que plantea quizá ser creada y puesta en bancarrota al día siguiente, como podría ser para quizá algún trámite tributario. Eh, el segundo concepto sería la partida doble, que en sí es la base de la contabilidad, las matemáticas, la ecuación. Todo lo que tengo en un lado es igual al otro lado. Mis activos es igual a mi pasivo y mi capital. Es necesaria para los ámbitos cuantitativos para poder medir la información financiera y la económica. En el tercer concepto sería el devengado, que nos permite reconocer resultados de hechos económicos antes de que se efectúen, siendo un caso polémico, porque si no mal no me acuerdo,
estaban vendiendo cosas y no reconocían los ingresos después y así se pasaban los resultados a periodos siguientes. Y eso no está bien porque falla la realidad de la empresa. Muchas gracias por su atención.